Esto es el laberinto de Minotauro BK. Es jueves y diréis, ¿hoy qué tocan los jueves? Que un poquito hablo de todo. Pues hoy tocan los Cuatro Fantásticos. Tranquilos que cuando esto se publique estaremos muy próximos, o se habrá estrenado la película de los Cuatro Fantásticos, pero no voy a hablar de esa película ni de las otras, bueno, de las otras muy brevemente. Yo vi la primera en los cines. La primera de las modernas, o sea, porque luego creo que hay algunas en los 80 90, pero yo vi la primera sobre el 2005 así, en un cine de la manga más menor. Ahí vi esa película en un cine de la manga más menor, al lado de Cabo de Palos, ahí, en ese cine de verano típico, que era una plaza de toros que hacía de cine, pues ahí vi esa película y empecé, yo conocía algo, empecé a conocer los Cuatro Fantásticos y para mí los Cuatro Fantásticos en este grupo o familia de Marvel, pues para mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, entonces para mí siempre ha sido de mis favoritos, yo creo que desde muy temprano los Vengadores, porque los Vengadores siempre, antes de que fueran conocidos en el cine, porque hay mucha gente ahora que se la da y tal, pero los Vengadores sí era un grupo como más poderoso y tal, pero había muchos personajes que no eran tan conocidos como son ahora. Y los Cuatro Fantásticos ha pasado eso. Y es uno de los grupos de Marvel que no solo ellos, sino todo lo que les rodea, o sea, para mí son los que tienen los villanos más poderosos. Khan el Conquistador, primeramente llega a través de los Cuatro Fantásticos, otra gente como el Doctor Doom, que probablemente sea el nuevo mega villano luego de esta fase de Marvel, el Doctor Muerte. Galactus, es que ha tenido varios villanos que dices, madre mía, tenía mega villanos y mega personajes, los Cuatro Fantásticos. Yo los conocí por los cómics. No sé si conocéis alguno. Hay algo que se llamó en su día que era la Biblioteca Marvel. La Biblioteca Marvel eran tonos de personajes icónicos. Había de Spider-Man, de Vengadores, de Doctor Extraño, de los Cuatro Fantásticos, de La Cosa, de un montón de personajes. Y podías ver sus aventuras. Entonces podías leer desde los orígenes, de que empezaron los cómics de esos personajes, hasta, bueno, no hasta la actualidad, pero llegaban hasta... Tenían bastantes tomos. Sobre todos los Vengadores, creo que es por 20 y pico tomos que los tengo en casa, pero en otros también eran de 15, 20 tomos y podías ver la evolución de esos personajes con gente, pues es que los Cuatro Fantásticos mola tanto porque ves a gente como Spider-Man, como Namor interactuando. Es lo que siempre me ha molado a mí del universo Marvel, pero no ha interactuado todo lo que pasaría. Por ejemplo, una cosa, y esto es spoiler, os voy a hacer spoiler de la peli Thunderbolts, que ya la he visto, de la peli Thunderbolts. Por eso, si no queréis seguir escuchando el podcast, porque voy a decir una cosa que tal, lo pasáis adentro de 3 minutos o así, y ya habrá pasado este spoiler. Pues en la peli Thunderbolts resulta que pasa que hay una situación súper poderosa, tal, algo que pasa mucho en las pelis de Marvel, que en los cómics a veces también pasa, ¿eh? He de decir, pero pasa sobre todo en las pelis. En los cómics también ha pasado, pero en los cómics, cuando es algo súper ultra poderoso, a veces se juntan todos los grupos de superhéroes, incluso villanos y todo. Pero es que en esta peli de Thunderbolts está el vigía ahí, que está con ese lado del vacío súper poderoso. Y yo recuerdo que en los cómics pasaba algo parecido, y aquí en las películas pasa eso. Y es que no va nadie, o sea, se supone que los Vengadores no existen o tal, pero todos los que hemos visto en las series, en las pelis de Marvel, no va ninguno para ayudar ni para echar una mano. En plan, en pleno Nueva York se está liando pardísima y no va absolutamente nadie. O sea, yo me quedo flipando porque en los cómics pasa exactamente lo mismo con el vigía y van a ver qué pasa. Y van los Vengadores actuales, que en esos Vengadores actuales que había en esa época están Capitán América, Iron Man, Lobezno, Spider-Man, Luke Cage, Spider-Woman. Es que tenían una alineación que, madre mía, la alineación que tenían. Luego estaban los X-Men. Luego estaban los Cuatro Fantásticos, luego estaban los Inhumanos, luego iba también Daredevil también, alguno más, Doctor Extraño, o sea, se juntaba y Namor creo que también, o sea, Black Panther, o sea, juntaba todos los megapoderosos de Marvel y aquí, ¿sabes? Y me hace bastante gracia. Y es que los Cuatro Fantásticos siempre ha sido un grupo que me ha gustado bastante y yo sus cómics, esto va a sonar raro porque hay pocas personas, pero yo era de esas personas que me compraba en su día cómics de grapa.
y elegía muy bien lo que me compraba. Hubo un periodo probablemente fuese 2008 hasta 2013, 2014, 2015. Ya prácticamente cuando me enganché a estos cómics de grapa, prácticamente cuando la Civil War de Marvel, y luego cuando hasta Asedio, que es una saga que me encanta, y ya a partir de Asedio lo dejé un poquito más, pero todo lo que es la invasión secreta, toda la guerra con Hulk y todas estas sagas, la viví muy intensamente porque yo, claro, compraba los cómics de grapa de cada esto. Entonces, personajes como Spider-Man, los Vengadores, Hulk, los Cuatro Fantásticos. Y los Cuatro Fantásticos me moló mucho. Y quiero hablaros también especialmente de eso, porque me moló mucho esa época después de Civil War, que recordemos de Civil War, los cuatro fantásticos están rotas la familia, que no deja de ser una familia con un matrimonio, con Johnny Storm la Antorcha, que es el hermano de Sue Storm, y la cosa que no es familia por lazos, pero que por sentimiento y todo es como si fuese uno más de la familia, como casi un hermano de Red Richard, de Sue Storm y del resto, y de Johnny Storm. Pues esta familia se rompe porque, por un lado, la cosa y Red Richard están en el bando pro, la ley esta para que los superiores se registren, por ley de registro, y en otro lado están Sue Stone y Johnny Stone y se enfrentan y tal, y acaba la cosa bastante mal. Entonces, después de este cómic, lo que pasa es que es bastante fascinante lo que pasa. O sea, resulta que Red Richard y Sue Stone se van a otro planeta a una especie de vacaciones, a una luna de miel, a un poquito a solucionar sus problemas matrimoniales, y se quedan Johnny Stone y la Antorcha. Y a mí esto es que, claro, la gente piensa en los Cuatro Fantásticos, y es que hay Cuatro Fantásticos. En los Cuatro Fantásticos no han sido siempre esta formación. Ha habido algunos, pero muy pocos, pero ha habido añadidos. Quiero recordar que los Cuatro Fantásticos estuvo en su día She-Hulk. O sea, She-Hulk y otro grupo que era una auténtica locura. Si os digo que había un grupo llamado Los Cuatro Fantásticos, en el que se llamaba, tenían Cuatro Fantásticos el nombre, pero que se llamaban, que tenían como integrantes a Lobezno, a Spider-Man, a Hulk y al motorista fantasma. Pues a que os quedáis locos. Claro, esto fue como un experimento de usar el nombre, pero no era el concepto de Cuatro Fantásticos, duraron muy poquitos números. Este concepto de estos Cuatro Fantásticos tan locos. Pero, pues eso, fichan a Tormenta, la de los X-Men, que en esta época de Civil War y tal, está casada con Black Panther, con Pantera Negra. Y Pantera Negra también forma parte de los Cuatro Fantásticos. Entonces, es tan guay esta alineación. No dura mucho, no dura mucho, pero dura esta alineación con Black Panther, Tormenta, Antorcha y la cosa, que mola bastante. Estas primeras aventuras tienen ahí sus cosas con Galactus, con nuestros personajes, con tal. Es que mola bastante. O sea, a mí esta etapa me mola muchísimo. Y bueno, hasta que acaba prácticamente cuando Red Richard es secuestrado por los Skrull y le llevan a otro planeta y tal. Y me mola también porque hay un cómic aparte, porque lo que ha pasado en estas sagas que hay tipo Secret Invasion o Civil War, que los grupos en sí, estaba el cómic principal de Secret Invasion, de Civil War, pero luego había cómics aparte que te explicaban cómo estaban metidos en esa trama el grupo en sí o el personaje. Entonces, en el tema de Secret Invasion, lo que pasa es que la sede de los Cuatro Fantásticos, los Skrulls se la llevan al espacio. Entonces, nos vemos la Sue Stone estaba secuestrada con Red Richard, que Sue Stone se demuestra que era una Skrull un buen tiempo. Entonces, que lo que me mola de esta cosa, y con lo que ha jugado mucho en Marvel, que muchas veces no te dicen en qué momento empezó a ser una Skrull. Entonces dice, en la Civil War era una Skrull, tal. Entonces, a mí estas dudas me molan mazo. Entonces se los llevan al espacio y ahí la cosa y Johnny Stone tienen que rescatar a sus sobrinos, que también les intentan secuestrar, los hijos de Sue Stone y Red Richard, que recordemos que en los cómics la hija súper poderosa, súper inteligente, y el hijo es una especie de megadios que tiene unos poderes súper poderosos. O sea, es una especie de dios que puede a todos los villanos y a todos los héroes. Franklin Richard, súper poderoso. Pues ahí en el espacio tienen sus aventuras, y esa parte me gustó bastante. Por cierto, en esa época también
en estas tiras que digo, justo después de Civil War y antes de Civil War, lo que te daban en el cómic este de los Cuatro Fantásticos, que es también bastante curioso, estaba la historia de los Cuatro Fantásticos con los villanos y con todo ello, y luego había unas tiras con la Cosa. La Cosa tenía sus aventuras, o sea, estaban como al final, no era muy largo, tenía a lo mejor unas 10 páginas más o algo, pero molaba bastante porque la Cosa tenía sus propias aventuras. Entonces, a mí esto me mola bastante porque la Cosa tiene sus propias aventuras y bueno, me mola todo ello, como con los superhéroes que va a un sitio, que va a otro. Hay una partida de póker, hay un cómic en el que es toda una partida de póker con villanos, con superhéroes, se van jugando el Doctor Extraño, algunos Vengadores, o sea, mola muchísimo esa partida de póker que tienen unos y otros. Luego hay otro que tiene una colaboración con Spider-Man, con el nuevo traje que tiene Spider-Man, este super futurista. Es que mola bastante. Hay otro en el que la Cosa se va a hacer esta ceremonia que hacen cuando te haces adulto de los judíos y le visten ahí de judío y todo y lee la Torá y es que tiene unas historias ahí bastante fascinantes, o sea, mola muchísimo todo ello y me mola mucho toda esa historia. Y luego, un poquito pasado esta parte de Civil War y la invasión, hay unos cómics súper adultos de los Cuatro Fantásticos que cambian hasta el dibujante y todo. Y en esa parte tienen unas historias bastante molonas que yo creo que se podían llevar incluso a la pantalla. En una historia se van a Escocia porque, entre otras cosas, en una época viene una especie de gente del futuro con un Hulk distinto, una especie de otra dimensión y matan a Sue Stone, pero a la mujer de Red Richard, pero de otra dimensión, se monta un lío, al Doctor Muerte lo meten en la cárcel y tal, y se van de vacaciones para pasar las cosas estas a un pueblo de Escocia donde tiene Red Richard un primo, y luego resulta que en ese primo que la cosa está súper tranquila y que no hay crímenes ni prácticamente nada. Pues ¿por qué es? Porque hay una especie de kraken, de monstruo, que se come a los niños cada cierto tiempo y es una especie de sacrificio que le hacen y una cosa súper loca. Y bueno, esa historia me mola bastante. Por el medio es la Cosa, se ha hecho otra novia. Está Alicia Masters, que es la chica esta, que es escultora, que es ciega, que en estas tiras que os digo de la Cosa llegan a viajar al tiempo, a Grecia. Él se pelea con Hércules, el que luego, recordemos que Hércules en los cómics de Marvel tiene su personaje e interactúa con los Cuatro Fantásticos, es un vengador, con Hulk y todo. Entonces, mola bastante cómo están en la antigua Grecia pegándose la Cosa y Hulk. Y bueno, luego la Cosa se echa otra novia, la novia parece que luego no tiene intenciones, la pide matrimonio, al final no se casan, una serie de cosas y aventuras amorosos que tiene ahí siempre la Cosa. La Cosa es un personaje que daría para un podcast propio, porque siempre pinta como un personaje súper poderoso que llega a vencer a Hulk, a enfrentarse a él mano a mano y súper tal, pero tiene una historia y unos romances y unas cosas, unas tramas por detrás bastante interesantes. Pues eso, en todo esto aparece el maestro de Doctor Muerte. Y este maestro con otro aprendiz resulta que vienen como el Doctor Muerte ha fallado y no ha conquistado el mundo y no lo ha destruido, van de dimensión en dimensión. En esa época ya existía lo del multiverso y va de dimensión en dimensión cargándose el mundo. Y entonces primero destruye al Doctor Muerte, lo manda a una especie al prehistórico, a que se lo coma una especie de tiburón de la prehistoria, y luego se enfrenta a los Cuatro Fantásticos, que por cierto en esta historia lo que me encanta, que cuando está el Doctor Muerte ahí sufriendo, tiene un sueño en el que el Doctor Muerte, gracias al sacrificio de Red Richard y otras cosas, ha sobrevivido. El Doctor Muerte se casa con Sue Storm, juntos forman una familia, visita a la Cosa que ya es anciana, y se ha hecho Doctor Muerte bueno, ahora junto a Norman Osborn, Red Richard no porque murió, pero junto a Iron Man y a otra gente, Han Pym, pues hacen, por ejemplo, una especie de peces que se pueden comer, que se pueden comer, quiere decir, se fabrican peces artificiales que se pueden comer y se echan en los ríos para que la gente no pase hambre, un montón de peces que se reproducen de manera instantánea, me mola, pero de repente te das cuenta que eso es un sueño y el Doctor Muerte está sufriendo, y cuando los Cuatro Fantásticos empiezan a sufrir y a sufrir y a sufrir, pues se enfrentan a esta especie de maestro
pues que también lo pasa súper mal a esta especie de maestro, tal. Entonces, como el Doctor Muerte la acaba venciendo, intenta enfrentarse a este maestro, mola muchísimo. Y luego se ve que el Doctor Muerte realmente es el aprendiz que ha viajado en el tiempo y es el aprendiz que está al lado del Doctor Muerte que había viajado en otra dimensión, o sea, una cosa súper loca. Y luego, como acaba esta historia, que es también una cosa que me mola bastante, es que la cosa se va en coche, se va a una especie de centro especial y ahí es donde está recluido una especie de... probablemente lo deje para otro podcast, pero es una serie de tres cómics independientes que se llaman, creo que en 1985, en la que un niño de otra dimensión tiene poderes y logra hacer que sus superhéroes se hagan realidad y los trae de otra dimensión y maneja. Es un tío que es un tío a nivel casi como un dios superpoderoso. Entonces cogen a este chaval que ya es mayor y se enfrenta al maestro de Doctor Muerte, se lía ahí una mega batalla y joder, mola muchísimo. Y estos cómics, ya digo, son de la época justo, época pro Civil War, después de la guerra civil, un poquito antes de Asedio en esta época, y se hicieron unos cómics brutales de los Cuatro Fantásticos con un dibujo muy adulto y unas historias. Por eso me hace gracia cuando la gente dice, ¡ay, historias de superhéroes, de cómics, eso es de niños! Y las historias que os he contado a veces son tramas bastante adultas, por ejemplo, en el tema de Doctor Muerte, que él mueve sus hilos, que recordemos que él es como el jefe de Latveria, que es un país que está creado solo para el cómic, pero es una república europea y mueve sus hilos políticos, hay intrigas, hay cosas también de sentimientos entre Sue Stone y Red Richard, la posible ruptura matrimonial y una serie de cosas que, claro, los cómics no son solo escribir aventuras, dibujo y tal, que se peguen y ya está, no, son cosas a veces mucho más profundas y hay que tenerlo en cuenta. Espero que os haya gustado estos Cuatro Fantásticos, estas aventuras de cómic que os he traído, el Ceisor, como decía Stan Lee, y nos vemos en siguientes podcasts. Adiós.